tardes a todos. Mi nombre es Isabela González, soy miembro de la SBE y el día de hoy tenemos pues una nueva charla de este ciclo de conferencias llamado Conéctate con la IBUN, que pues la mayoría sabe que tiene como objetivo conocer la experiencia de algunos egresados de Ingeniería Biológica de la Universidad Nacional y a través de su testimonio saber sobre su vida laboral, empresarial y académica. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, su nombre es Daniel Bautista Martínez, es un profesional en Ingeniería Biológica con máster en Ingeniería Bioquímica. Es un curioso por el mundo de los microorganismos, ha contribuido en el desarrollo de fermentación en la industria de biodiesel, proteínas terapéuticas y levaduras, y además actualmente trabaja en la aplicación de soluciones de fermentación en la industria de bebidas alcohólicas, bioetanol y levadura. En una empresa australiana, en este momento, si no estoy mal, se encuentra justo en su lugar de trabajo. Daniel, bienvenido, qué gusto tenerte en nuestra conferencia el día de hoy. Gracias, Isabela. Es un gusto para mí y ver ese pedacito de la universidad que extraño mucho. Sí, aquí estamos desde la universidad, pues para los que no, de pronto no pueden estar cerquita por la virtualidad, pero bueno, aquí hay un poquito de su universidad también. Qué bien, qué bacano. Avísame si compartí bien la pantalla. Pues. Dale, perfecto, yo estoy pendiente. Sí, Dani, está perfecto. Entonces voy a arrancar ya. De Dale, nuevo, gracias Isabela. Está muy bacano tener cerquita la Universidad Nacional. De verdad que ya llevo 3 años y medio en Australia, casi 4 años, no, de hecho 4 años, y hace falta la universidad, pero también Medellín me hace muchísima falta. Bueno, voy a iniciar mi exposición hablando acerca pues del progreso de ingeniería biológica en estos 4 años. Voy a iniciar con lo que actualmente estoy haciendo, con el trabajo en el que actualmente estoy en Sydney, y luego me voy como hacia atrás. Esto con el fin de poder de repente mostrarles un poco acerca de los fermentadores y cómo funciona el proceso, ya que estoy en el trabajo, y en alrededor de media hora a 1 hora van a llegar a hacer mantenimiento, entonces de repente no les puedo mostrar nada. Entonces voy a empezar desde atrás hacia adelante. Entonces yo trabajo por una compañía británica que se llama Associated Food Company, y esa compañía británica tiene un montón de divisiones. Entre esas divisiones está AB Biotech y AB Mauri, en las que yo hago parte. AB Mauri es una empresa productora de levadura para panadería, y AB Biotech no produce nada y ofrece un servicio. El servicio es resolver problemas de fermentación en la industria de bebidas alcohólicas y bioetanol. Obviamente también, aparte de ofrecer soluciones en el área de fermentación, puede optimizar un producto o el desarrollo de un nuevo producto. ¿Cuál es mi tarea en esta empresa? Mi tarea es cumplir con la réplica de las fermentaciones que ocurren de acuerdo al cliente con el que se está trabajando. Por ejemplo, si tenemos un cliente en Estados Unidos que está produciendo bioetanol y tiene un problema por la excesiva producción de etanol, o el rendimiento o la productividad, o posiblemente la composición de la levadura no es el adecuado, es decir, no hay suficiente cantidad de proteína o suficiente cantidad de azúcares fermentables. Entonces ahí es donde ocurre un problema. Ese problema lo traen acá, lo traen a Sydney, y mi tarea es tratar de replicar exactamente lo que están haciendo en Estados Unidos para poder evaluar e identificar si evidentemente hay un problema o no. Obviamente
para hacer eso, pues hay muchos problemas. Uno, que las condiciones en las que se está operando en Estados Unidos son totalmente diferentes a las de acá. Es decir, las condiciones de temperatura, las condiciones de presión, la humedad es totalmente diferente. Entonces hay que jugar con variables para poder adaptar ese proceso a Sydney. Luego también los estándares de operación son diferentes. Por ejemplo, la esterilización es diferente o la manera en la que se inocula es diferente y obviamente de nuevo esto puede impactar o puede hacer más difícil la tarea de replicar esa fermentación. Y por último, es obvio que el espacio físico donde ocurre la fermentación, es decir, en los fermentadores o en el bioreactor, son diferentes. También hay los indicadores, pueden ser los indicators, los sensores son diferentes y eso también obviamente genera una dificultad al tratar de replicar lo que están haciendo en Estados Unidos aquí en Sydney. Una vez que se identifique el problema, mi segunda tarea es proveer de alguna solución. ¿Qué tipo de soluciones pueden ocurrir? Por ejemplo, tener un perfil de nitrógeno y de fosfato diferentes, diseñar un medio de nutrición diferente, de repente las condiciones fisiológicas de crecimiento de la célula como la temperatura y el oxígeno disuelto pueden también cambiar y esto obviamente se hace mediante un diseño de experimento y eso es lo que se le envía al cliente. Al cliente se le envía una combinación de esas condiciones fisiológicas o de la solución que sea y el cliente lo testea y revisa si le sirve o no. Si le sirve, está aprobado, envía cheque y proyecto aprobado y si no, se sigue con el diseño de experimentos. En sí, ¿cómo se hace este proceso? Este proceso se desarrolla mediante 5 equipos que trabajan, digamos, en sinergia o conectados. El primero está el equipo de química, que obviamente hace todo el análisis de la composición del medio y también la composición del producto final, en donde, espérenme un segundo, chicos, qué pena, denme un segundo que necesito sacar algo de un fermentador, denme un segundo, qué pena con ustedes. Dale, Daniel, no te preocupes. Igual entendemos, recuerden que Daniel en este momento está en el trabajo y justo pues decidimos hacerlo en esta hora para que nos pudiera facilitar y mostrar un poquito de el lugar y el espacio donde está trabajando, así que vamos a tener estas interrupciones un poquito, ¿ya? Ya, perfecto, muchísimas gracias. Estaba sonando y no me dejaba, pero ya. Sí, entonces en el departamento de química obviamente evalúa la composición del medio o del sustrato y también evalúa la composición del producto, qué tanta proteína hay, qué tantas azúcares fermentables hay y eso obviamente es importante saberlo porque nos da referencia a la estabilidad del producto y también a cómo va a ser el performance de ese producto. Y cuando estoy hablando del producto estoy hablando de levadura. El departamento de microbiología que obviamente hace un análisis de contaminación en toda la línea del proceso y también nos ayudan a inocular los fermentadores y cuando hay una levadura que nos llega de una parte, de cualquier otra parte del mundo y no tenemos ninguna referencia de cómo empezar a trabajar o de cómo iniciar una fermentación con esa levadura, el equipo de microbiología desarrolla una serie de técnicas que nos dan o nos entregan una comparación con un stock de levaduras que ya tenemos de acuerdo a la fisiología celular. Entonces ellos nos dicen, esta levadura que no sabemos cuál es, se parece a esta otra que estamos trabajando en Latinoamérica, entonces empiece con las condiciones fisiológicas para fermentar de acuerdo a esta otra levadura y ahí eso digamos que sería nuestro punto de referencia. Así que el equipo de microbiología también tiene un papel importante en todo este proceso. Está el equipo de la actividad que hace el test de productos finales. Ellos testean la cantidad de dióxido de carbono que está directamente correlacionado con
la producción de panadería, también en la panadería el tamaño, la textura, ellos hacen todo, digamos que los test del producto final. Y está el equipo de fermentación en el que yo me encuentro. En el momento de identificar, perdón, en el momento de replicar la fermentación para identificar el problema que nos traen en cualquier otra parte del mundo, eso lo hacemos con un reactor de 2 litros, eventualmente, ese lo pueden ver en el curso de ingeniería bioprocesos, de repente hay un bioreactor de 2 litros, es exactamente igual. Nosotros corremos un tren de esos bioreactores, de hecho es el que ven aquí a la izquierda, abajo. Corremos un tren de esos bioreactores con diferentes condiciones fisiológicas al momento de buscar una solución para el problema particular. Luego de que ya identificamos el problema y además tenemos la combinación de esas combinaciones fisiológicas que eventualmente solucionan ese problema, lo escalamos a un reactor de 20 litros o todo ese proceso lo reproducimos en un reactor de 20 litros y revisamos consistencia, es decir, que los resultados sean los mismos. Y segundo, nosotros de ahí sacamos una cantidad de producto, es decir, de levadura que es enviado al cliente y el cliente pueda testearlo y decir si se resolvió el problema o no se resolvió. Luego está después de la fermentación, está todo el downstream processing. Entonces está la centrífuga, que es este azul. Ahí se separan las células. Luego las células se tienen que lavar, hacer un wash, quitarle todo el background, sobre todo para aquellas células que están creciendo en un medio de cultivo que se llaman en español son las melasas, que obviamente las melasas es muy oscuro, entonces obviamente por temas de calidad y por temas de presentación, eso no se le puede enviar así de esa manera a esa levadura al cliente, entonces hay que limpiar esa levadura, para eso se utiliza un simple mixer y con agua. Luego se utiliza un musher o se realiza un proceso de nushing, que es este tanque. Entonces en este tanque se alimenta la crema, es decir, la combinación de la levadura con el agua. En la base de este tanque hay un filtro y una membrana que permite el agua pasar y se queda la levadura en el top de la membrana. En la parte inferior también, como pueden ver aquí, hay como una conexión. En esa conexión hay se conecta un tubo a una bomba de succión y esa bomba de succión lo que hace es hacer un pool del agua para que quede al final un cake o una torta que va a hacer toda la levadura. Esta levadura tiene una textura como si fuera de plastilina, pero aún tiene agua. Si nosotros lo queremos hacer, enviar a otra parte del mundo, y si en esa parte lo quieren testear, pues ese recorrido va a tardar semanas. Por eso necesitamos reducir la mayor cantidad de agua para inactivar la levadura y una vez ya esté en X parte en otro país, lo puedan activar añadiéndole agua. Entonces hay que seguirlo secando. Para eso está este Fluid Bed Dryer, que está a la derecha, que simplemente alimenta aire a ciertas condiciones de temperatura y de humedad para poder absorber el agua de esa levadura y poderlo dejar a un porcentaje de sólidos cerca de alrededor del 98% en sólidos. Todo esto eventualmente ahorita rápido les podría hacer un tour para que lo puedan ver y como para que puedan ver el tren en el que ocurren estos procesos. Y de hecho, yo creo que me voy a conectar en mi celu y vamos a hacer el recorrido. Isabela, ¿me puede? Creo que sí. Perdón.
Cierra el micrófono del computador, por favor, para que puedas hablar desde el celular y no tengas problemas. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Daniel. Dame un segundo. Ok, entonces vamos a iniciar con los fermentadores que nosotros les llamamos minis. Estos son los fermentadores que seguro han visto en ingeniería bioprocesos. Son equipos Artorius. Esta es la columna de control. Chan, 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 chan. Este es el fermentador. Quisiera darle vuelta porque no sé si están viéndolo bien. Sí, sí puedes voltear la cámara de pronto. Dame un segundo. Ah, ya. Ah, perfecto. Perfecto. Ahora sí puedo señalar todo. Ahora sí, esta es Sí. la torre de control, bombas peristálticas. Aquí pasan estos flexible tubes y empiezan a moverse. Estas bombas tienen algunas ventajas de durabilidad, reducen contaminación, comparadas con las otras bombas que se llaman las bombas centrífugas dinámicas, si no estoy mal. Aquí están todos los ports, aquí se conectan todos los sensores de temperatura, sensores de pH, anti-foam, inclusive aquí pueden leer todo digamos que las variables que puede controlar este fermentador. Obviamente, porque es un fermentador pequeño, pues tiene la posibilidad de poder operar en condiciones o de controlar mayores variables o más variables. Ahorita vamos a ver que en el reactor de 20 litros, por ejemplo, este equipo que lo que hace es medir el dióxido de carbono y de acuerdo al dióxido de carbono alimenta oxígeno y también da una señal a la torre de control para que mueva más rápido, más despacio el stirrer o el mixer. Aquí entonces tenemos todo el sistema de los reactores. Aquí es el storage room, aquí llegan todos los sustratos que vienen de diferentes partes del mundo. Hay sustratos de Sao Paulo, de Italia. Bueno, aquí también en esta parte están todos nuestros nutrientes, extracto de levadura, nitrogen, phosphates. Una vez ya se bien llega el sustrato a este storage, corren estos reactores en un proyecto específico y luego ya se determina una combinación de condiciones fisiológicas en estos bioreactores, se pasan a este otro tren de bioreactores, que estos son los de 20 litros. Actualmente se está corriendo un fermentador para la producción de bioetanol con una levadura que está modificada genéticamente. Esto es un proyecto que viene de Sao Paulo y el problema que en este momento tienen es que la fermentación está tardando más de lo que debería estar tardando. Una fermentación de este tipo de bioetanol en fed batch podría tardar alrededor de 2 o 3 días y en este momento este reactor ya lleva aproximadamente 7 días en operación y nada que termina la fermentación.
¿qué vemos aquí? Tenemos el stirrer, el bezel, los inputs en este caso, este sería el sustrato, este sería nitrógeno, este sería fosfato, que son los nutrientes de la levadura. Tenemos los sensores, temperatura, este no hace nada, este es para tomar muestras, este es temperatura y este es nivel de oxígeno. Atrás obviamente tenemos el muñeco del que habla Hernán Álvarez y esto simplemente tiene este tipo de válvulas, sí se llaman válvulas neumáticas que abren y cierran con un flujo de aire, y ese flujo de aire se lleva a cabo mediante este tubo negro que está acá. Esto es porque es una señal neumática. Esta señal neumática que está acá va hacia un transmisor que convierte esta señal neumática a una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es la que va al sistema de control o DCS. Todas estas tenemos esta otra válvula, que esta es una solenoide que opera con corrientes eléctricas. Puede estar failure open o failure close, dependiendo de cómo se necesite o cómo sea la estrategia del flujo. En este caso, particularmente para esta línea, este es un flujo de aire. Lo que pueden ver aquí es un montón de tuberías que lo que hacen es esterilizar el tanque en place. Es decir, esos tanques pequeños que veíamos allá, lo que hacemos es, para poderlos esterilizar, llevarlos a un cuarto de esterilización. Pero estos, en inglés se llama Standard In Place Sterilization, es porque toda esta tubería transporta el vapor o el steam para poder hacer la esterilización. La esterilización se hace a la línea de aire, que sería esta blanca, a la línea del condensador, que es la que estoy apuntando allá. Esa línea del condensador, como pueden ver, este es el condensador que está acá. Necesitamos obviamente un condensador porque el etanol es volátil, entonces para poder asegurar la retención del etanol en el reactor, necesitamos condensar ese etanol. Y por último también se esteriliza el condensador, la línea de aire y obviamente pues el interior del fermentador. Eso en sí es todo lo que hace este muñeco. También obviamente hay un flujo de agua fría, el flujo de agua caliente para poder controlar la temperatura. Está este sensor que está aquí, que lo que hace es este que estoy apuntando acá, que está obviamente incrustado dentro del reactor, y cuando siente que hay foam o espuma, entonces activa una válvula para poder liberar anti-foam y obviamente disminuir esta cantidad de foam. Como pueden ver, es una línea que no está en los dos fermentadores que están allá. Esto es para hacer un proceso que se llama cleaning in place. Antes de hacer la esterilización hay que hacerle una limpieza al fermentador con soda cáustica, y se conecta esta línea para que con esta bomba que está acá se pueda hacer un lavado en ciclo. Es decir, que todo el tiempo, por alrededor de 1 hora, la misma agua con la misma solución cáustica está limpiando el reactor y está de nuevo limpiando el condensador, limpiando la línea de aire, y de hecho aquí está un filtro de aire, y limpiando pues el interior del fermentador. Aquí tenemos, digamos, el PCS.
Es- Daniel, estamos con el micrófono del computador abierto y el del celular cerrado. Puedes intercambiarlos porque no te oímos. Tienes el micrófono apagado. No te oímos. Ahora sí, quedó bien. Ahora sí, sí. Qué bola. Sí, lo que estaba diciendo era que aquí podemos ver todo lo que está ocurriendo en el fermentador. Aquí hay la línea de aire está on, todas estas válvulas en verde están on. En este lado podemos ver que está fluyendo agua fría, es decir, que el sistema de control está diciendo que la temperatura del fermentador está por encima del que debería, por lo tanto está primero abriendo estas válvulas para poder hacer un ciclo con agua fría. Aquí estaría el steam. Y ya. Aquí digamos que también podemos hacer cambios. Este sería lo que nosotros llamamos receta o recipe. Está digamos que hora a hora cuáles van a ser las condiciones de temperatura, cómo va a ser el tipo de control, si va a ser en control feedback o cascade control, la cantidad de gramos de fermentable sugars, urea, que sería la fuente de nitrógeno, MAP, que sería la fuente de fósforo, fosfato, pH, DO y el DO, digamos en este caso, esta sería la línea en la que está corriendo actualmente la fermentación, está controlando el DO a 20 y está dejando abierto el flujo de aire y la agitación de tal forma que tenga un oxígeno disuelto en el fermentador del 20%. Por eso es que si uno ve aquí las variables del flujo de aire, que serían este 15.3, siempre va a estar variando. Siempre va a estar entre 15.4 y 15.3, tratando de mantener este 20%. Y eso es obvio dado a que pues, las células están creciendo y pues necesitan mayor demanda de oxígeno. Hay una cosa que está súper interesante con esto de... ¿Cómo le doy vuelta? Ya. Con esto de la fermentación de levaduras, y es que se opera siempre en fed batch. Hay una cualidad de la operación en fed batch, y es que cuando en una fermentación hay un metabolito que es tóxico para la fermentación, obviamente, y lo que hace que esto ocurra es el nivel o la cantidad de sustrato en la fermentación. Pues nosotros lo que necesitamos es alimentar los fermentable sugars de manera intermitente. Cuando se está produciendo levadura, seguro los que están trabajando con levadura o con etanol a partir de la levadura, saben el Capture Effect. El Capture Effect es un efecto metabólico en la levadura que ocurre debido a que cuando hay unos niveles altos de glucosa o fermentable sugars y se está corriendo la fermentación de manera aeróbica, el metabolismo ocurre algo en el metabolismo que se llama overflow, que sería como una sobrecarga de flujo metabólico que de repente no debería estar produciendo etanol, debería estar produciendo muchísima biomasa, pero debido a esta sobrecarga de flujo metabólico,
digamos que el pathway metabólico de la biomasa para la formación de las proteínas, para la creación de una nueva célula, se sobrecarga y hay un leak en el pathway de etanol. Entonces empieza a producir etanol. Cuando el etanol se empieza a producir, empieza a acumularse en el reactor, y cuando estamos por encima del 1% de etanol en la fermentación, eso ya termina siendo tóxico para la célula. Eso es inclusive uno de muchos de los problemas que llegan acá, que el cut-through effect es un efecto y es, digamos que, un problema con el que las industrias están lidiando. Ok, y por último, de repente algo como para mostrar, digamos que sería el cuarto de secado. En el cuarto de secado tenemos toda esta línea de tuberías que se ven allá. Toda esta línea de tuberías lo que hacen es, primero con este equipo, enfriar el aire. Este es un chiller. Enfrían el aire, luego lo pasan por una serie de filtros, y luego pasan por un heater que está allá, y esto es con el fin de poder usar esta tabla psicométrica, que seguro algunos la han visto, enfriar el aire, disminuir la humedad relativa, seguir enfriándolo, luego calentarlo, y con eso poder darle capacidad al aire para absorber agua. Cuando el aire llega ahí, llega caliente, con mayor capacidad para absorber agua. Al interior de este fluidizador se pone la levadura y empieza a secar la levadura. Tenemos estas prensas también lo que hacen es hacer un dewatering o extraer muchísimo más el agua de la levadura, y después de esta presa ahí viene el secado. Yo creo que ahí voy a dejarlo y voy a continuar rápidamente con la presentación. En este momento Daniel va a entrar desde su computador para presentarnos un poquito, compartirnos su pantalla. Recuerda que tiene Daniel el micrófono. El micrófono. Recuerda, el micrófono lo tienes apagado. Ya, ahora sí. Perfecto, sí. Te volviste a silenciar. Ahora sí me escuchan. Perfecto, sí. Lo siento, es que la verdad sí, nunca he utilizado esta plataforma. Ahora sí. Y ya pueden ver mi pantalla. Sí. Entonces estábamos aquí. Ahora sí, ya me devuelvo a cuando salí de la universidad. Cuando salí de la universidad, pues nada, estaba como se menciona en la descripción, como fascinado con las células y la capacidad de las células para producir muchos de los productos que actualmente son sostenibles. Así que quería continuar con mi posgrado fuera del país, así que ahí empecé, digamos que a aplicar a diferentes becas en Holanda, becas en Estados Unidos, la Fulbright, becas en Reino Unido, Chevening, la DAAD en Alemania,
digamos que tres de las universidades en las que yo quería aplicar era la DTU en Denmark, en donde está el profesor Bijatsen, que inclusive esta mañana me di cuenta que había fallecido este año, y pues que es como uno de los, no sé, como de los que han escrito nuestras Biblias en ingeniería biológica. La Universidad de Delft, que también ahí está el profesor Heinen, y por último la Universidad de Melbourne. Después de durar un año de aplicar a diferentes becas y de ser rechazados por muchos países, en Italia, en Singapur, en China inclusive apliqué, por fin la Endeavor me aceptó mi aplicación, me aceptó el sponsorship, y la Universidad de Melbourne también aceptó mi aplicación. Eso fue en el 2018, ahí empecé a hacer mi maestría en ingeniería bioquímica, y esa maestría tardó 2 años y medio. Digamos que dentro de, si hablo acerca de cuál es el rendimiento académico de la Universidad de Melbourne, diría que es comparable o inclusive es mucho mejor la Universidad Nacional. El talento de los profesores y los mecanismos de enseñanza siento que son muy buenos en la Universidad Nacional. Sin embargo, lo que sí piden diferencia es la capacidad de investigación. Obviamente que el gobierno apoya más o promulga más la investigación, y sobre todo creo que más importante es que hay programas que existen que correlacionan las tesis de los graduados con una aplicación en la industria. No hay ninguna tesis que no se haga si no hay una aplicación industrial, y que no esté en compañía con una aplicación industrial. Así que esto yo digo que sí sería como la gran diferencia. En la Universidad de Melbourne hubo 2 profesores que fueron como mis líderes, y digamos que los más fuertes en ingeniería de bioprocesos. El profesor Greg Martin, que trabaja en muchos o en el diseño de bioprocesos sostenibles, particularmente en la producción de lípidos y proteínas a partir de la microalga, y de hecho a partir de un proyecto de él fue que me pude correlacionar con una dueña de una startup para trabajar con la producción de biodiesel mediante el crecimiento de algas. Eso lo voy a hablar en un momento. También él ha trabajado con fermentaciones microbianas y con el desarrollo de tecnologías para tratamiento de agua. Y también está la profesora Sally Grass, que también es una súper tesa en fermentación y escalado, y particularmente en biotransformación. En esta área en biotransformación también fue ella la que me ayudó para poder trabajar en la expresión o en la producción de una proteína recombinante llamada la CODM, en la que trabajé por 7 meses y en la que ella fue directora, digamos que estuvo acompañándome en ese tiempo. Ahora sí, en la experiencia cuando estuve trabajando en la compañía de microalgas, fue, como ya mencioné, un link con el profesor Greg Martin, y él me linkeó con Rebecca G. Ella fue, digamos que un boom en Australia hace alrededor 4 años, 5 años, porque fue la primera persona que pudo producir biodiesel a partir de los aceites que se extraían de microalgas. Y inclusive pues ella sacó algunos litros de biodiesel y salió en los periódicos y ganó premios, y a partir de esos premios llegaron muchos sponsors, llegaron personas que querían donar o acompañar, digamos, el proyecto, y así es como, digamos, que empezó ella. ¿Cómo contribuí yo en esa experiencia? En la selección de la alga, si la alga era una macroalga, una microalga, y qué tipo de especie se iba a trabajar para producir aceites con una cierta calidad, y eso lo digo porque hay diferentes tipos de aceites en el alga, y también obviamente un tipo de aceite que
sea posible hacer la siguiente conversión, que es de ese aceite al biodiesel. Luego el diseño del cultivo, en donde identifiqué o pude contribuir en la identificación del tipo de medio, si el medio iba a ser freshwater, o si iba a ser wastewater, o si iba a ser agua de sal, qué tipo de sistema era, si era un sistema cerrado, un sistema abierto, y el tipo de operación. Luego también pude trabajar en el diseño de nutrientes y condiciones fisiológicas de fermentación, en donde digamos que habían dos variables adicionales que nunca había trabajado y que son muy complejas, porque digamos que una afecta a la otra, y es el nivel de oxígeno, de dióxido de carbono y de luz. Y por último, también participé en escribir estándares de operación en la fermentación. Digamos que esto fueron como las habilidades técnicas en un año que estuve acompañando este startup, dentro de las habilidades soft skills, que de repente, aunque esto pueda sonar muy cliché, son muy importantes y de nuevo, a modo de cliché, creo que son las habilidades que las empresas están buscando más que las técnicas. Entre las habilidades que mayor pude, en su mayoría pude experimentar acá, fueron la comunicación, cómo comunicarme con los compañeros, particularmente cuando estaba escribiendo estos estándares de operación. Fue casi que una obligación hacerlos, porque estaba trabajando con ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, que obviamente no tenían la conciencia de trabajar con sistemas vivos. Entonces, obviamente había que buscar la manera de poder decirles cómo operar el fermentador, cómo tener unas condiciones asépticas, y obviamente a nadie le gusta que le digan qué hacer. Entonces, obviamente había que construir unos nuevos canales de comunicación para poderme comunicar con los compañeros. También tuve que comunicarme con sponsors para llamar y promover el patrocinio, y con una empresa, o no, con una organización que regula sistemas biológicos, que se llama el OGTR, y que a mí me tocó, digamos, que ir a diferentes simposios, conferencias en Canberra, en diferentes partes de la ciudad, para poder buscar regularidad en este tipo de proyectos. Otro de las habilidades es el pensamiento crítico, y eso yo creo que lo aprendí de la doctora Rebecca G. Eso es debido a que ella siempre nos decía en las reuniones que teníamos que ser muy críticos en la reunión, cuando entráramos a la reunión. En la reunión siempre estar abiertos a conectar ideas, a conectar información que teníamos, siempre preguntar, y de verdad que así siempre en esas reuniones que teníamos con ella se resolvían problemas que al parecer al inicio de la semana pues parecían imposibles. A partir de Brainstorm y de la intriga de preguntar al equipo, creo que se resolvían ese tipo de problemas. Luego de esta experiencia, fui al Instituto Bio21. Ahí fue donde trabajé con proteínas terapéuticas o proteínas recombinantes, con la doctora Sally Grass. En un inicio mi objetivo en este trabajo era optimizar la electroforesis para poder evaluar si la enzima CODM estaba expresada o no en el sistema biológico que se había escogido. CODM es una enzima que es muy importante y que el gen de hecho se descubrió en el 2010 y codifica para la producción de morfina. Así que si ya identificamos el gen, ese gen se puede biotransformar en un sistema biológico diferente al de la planta, porque este gen originalmente es del opio, y se biotransforma en una célula que de hecho nosotros lo hicimos en la E. coli 21, y luego obviamente crecer la E. coli,
inducir la E. coli para que produzca la enzima y luego eventualmente sintetizar la morfina, pues ahorraría muchos problemas que actualmente esta industria tiene en el cultivo de los hongos. Y obviamente un impacto adicional ecológico. Entonces yo lo que tenía que hacer era simplemente optimizar el método de poder evaluar si se estaba expresando o no se estaba expresando esa proteína. Y eso es porque obviamente esta proteína fue descubierta, una proteína reciente, entonces había que empezar con estos métodos desde cero. Una vez de poder optimizar la electroforesis, pude participar en el diseño de las condiciones, el diseño de nutrientes de este sistema de expresión. Es decir, la concentración de glucosa inicial en el batch que se estaba corriendo, y también algo que me pareció muy interesante, y es la importancia de un sistema diaúxico, es decir, un sistema en el que se alimenta glucosa y lactosa en este sistema de expresión. Uno, para que la reproducibilidad ocurra en el batch, en la fermentación de batch, y dos, para que al momento de ver los resultados que daba la electroforesis, habían dos columnas, una columna de proteínas solubles, es decir, una proteína funcional, y la proteína insoluble, y era una proteína pues obviamente que no funcionaba, estaba desnaturalizada o no había pasado por una serie de procesos que son los procesos post-transduccionales y que obviamente nos aparecía en la columna insoluble. Resulta que con este mecanismo de alimento en la fermentación en batch, que es el mecanismo diaúxico, nos aparecía mayor cantidad de proteína soluble. Esto tiene algo que ver con algo muy parecido con lo que ocurre en la levadura, que es el overflow en el pathway metabólico. Y obviamente si pensamos en la célula y pensamos en una cantidad de sustrato inicial que está entrando en la célula, y la célula que quiere alimentarse y que está, digamos, en starving, empieza a alimentarse de sustrato y empieza a producir todos los metabolitos que son necesarios para que se replique ella misma. Obviamente al momento de hacer eso también replica el sistema de expresión que tenemos, es decir, en ese caso nosotros usábamos un plásmido que era un ADN circular que se le hizo la biotransformación en el E. coli, y obviamente teníamos un número de copias muy grande, es decir, el sustrato estaba rico en cierta concentración en el batch, la célula lo consumía, y al tener mucho sustrato ocurría un sobreflujo metabólico que ocurría en el crecimiento de las células a una velocidad específica máxima, y además de estos plásmidos, habían muchísimos plásmidos. Una vez se inducía la producción del CODM, y esto lo hacíamos con un heat shock o añadiendo un tóxico para la célula, o con un derivado de la lactosa, con cualquiera de estos elementos que obviamente tienen una explicación del por qué ellos, pero el todo es que ellos inducían estos plásmidos, que eran muchos, y obviamente al tener muchos plásmidos, todo el sistema o toda la fábrica que hacía la posttransducción, pues no daba abasto para poder configurar o plegar correctamente las proteínas. Entonces obviamente al final en la electroforesis veíamos un montón de proteínas insolubles, y esto era por la cantidad de glucosa inicial. Por eso es que, aparte de que el sistema diaúxico ayuda a poder tener una reproducibilidad en el tiempo de inducción, también ayudaba a pasar las proteínas insolubles a proteínas solubles. Bueno,
digamos que ahí terminó toda mi experiencia en la parte de algas y en la parte de proteínas recombinantes. Y ya, chicos, denme un segundo, qué pena con ustedes. Dale, Daniel, tranquilo, no te preocupes. Recuerden, chicos, que Daniel en este momento está en el trabajo, entonces va a haber como pequeñas interrupciones, pero él en un momentico vuelve, no se preocupen. También recuerden, chicos, que las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de la conferencia las pueden ir escribiendo en el chat o guardando en algún lugar. Eh, y al final de la conferencia se les va a brindar un espacio para que puedan hacer preguntas, resuelvan dudas y pues aclaremos como cualquier tema que quede, en el que queden confundidos. Ya llegué. Perdón, lo siento. No Me corrieron de ahí. Bueno, continúo. Entonces, una vez ya hablando digamos que de mi experiencia en Australia fue, o mejor dicho, desde que salí de la universidad fue frustración de no poder salir del país, por fin encontrar la beca, salir del país, llegar a la Universidad de Melbourne, encontrar muchos cambios culturales, el idioma, obviamente, y también la distancia, muy fuerte el tema de la distancia. Luego terminé la maestría y tuve estas dos experiencias en la producción de algas para la formación de biodiesel y en proteínas recombinantes. Ahora bien, quise traer estas industrias que son las que actualmente están en mayor demanda y cada vez necesitan más ingenieros biológicos. Está en la industria, y estos pues obviamente industrias australianas, está en el área de los biofarmacéuticos, obviamente pues con todo el tema del COVID, los biofarmacéuticos han estado creciendo, particularmente CSL, que es la que ven acá. Ellos han abierto plantas, ya van Dani, no estás compartiendo pantalla, pues por si de pronto... No te lo creo. Perdón. No te preocupes. Ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Ahora sí, en la industria de biofarma, que está el CSL, que está aquí, ellos ya han abierto dos plantas y eso es porque trajeron la tecnología de la Universidad de Oxford para producir la vacuna de AstraZeneca. Entonces están creciendo. CSIRO es un instituto gigante de investigación en el que tienen un departamento específico de desarrollo de proteínas recombinantes. Luina Bio, que queda en Queensland, que también trabaja con proteínas recombinantes y con monoclonal antibodies. Y así sucesivamente hay muchos, digamos, empresas que van creciendo en el área de la biofarmacéutica. Seqirus también es una grande que es, de hecho,
una asociación o es la misma que CSL. Y por el otro lado, una industria que también me ha llamado mucho la atención y que está creciendo es la industria de la producción de alimentos alternativos. Está el crecimiento de alga para la producción de lípidos y proteínas, es decir ingredientes nutritivos. Y también hay un par de startups que se llaman VAO y Magic Valley. Ellos lo que hacen es crecer células mammalian cells para producir carne en medios de cultivo sólidos. Esto digamos que está haciendo un boom y ya han tenido varios acercamientos y de hecho yo creo que muy cerca está para que aquí en Australia este tipo de carnes estén ya en el mercado, así como creo que ya están en Israel. Para las personas que de repente estén como interesadas en trabajar o están trabajando en proyectos de este tipo de alimentos alternativos, yo conozco al dueño de VAO y de Provectus Algae, así que les pueden preguntar preguntas, dudas o lo que sea. Ellos están disponibles y son personas muy, muy abiertas y muy tesas en el área. Y ahora sí, con eso termino mi presentación. Perdónenme por toda la complejidad. Este es mi Ay, no correo, te preocupes. por si tienen, no sé, preguntas, mi correo de LinkedIn, conectar. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. La verdad, yo creo que todos disfrutamos muchísimo. eh, Disfrutamos mucho tu conferencia, tu exposición, tu lugar de trabajo, fue increíble, de verdad, muchísimas gracias. Perdón el ruido alrededor, entienden que estoy en la universidad. Y nada, chicos, yo les estaba comentando, se les comentó también por chat que durante la conferencia de Daniel podían ir haciendo preguntas. Entonces, pues por aquí por el chat hay varias. Y pues pueden abrir el micrófono también para preguntarle. La Ok. primera tenemos Manuela. Manuela pregunta, ¿qué documentos consideras que son más importantes para buscar una beca? ¿O qué te funcionó a ti? Yo creo que es una combinación de varios documentos, pero pues si me preguntan qué me funcionó para después de un año lograr una beca es ser consistente e iniciar a buscar la beca. Si inicias con la aplicación de una beca, esa misma beca te va a servir para un feedback para la siguiente. Y siempre con insistir, insistir, insistir. En cuanto a un documento, yo diría que un examen de inglés, que con el examen de inglés te abre puertas para las becas. Eso sería, y obviamente un examen de inglés que te apruebe tu nivel de inglés. Pero si ya tienes eso, es simplemente aplicar y aplicar e insistir. Y saber que no es imposible, que no se necesitan las super notas, porque tengo que admitir, yo cuando estaba en la universidad era de los que me la pasaba en Pantú y en Carlos E. Y no tenía las super notas. Así que yo creo que el tema del historial académico sí puede ayudar, pero más ayuda si eres insistente y quieres pues el tema. No, mis notas no fueron muy buenas en ingeniería biológica. Chicos, si alguno, pues yo creo que en el chat no hay más, si alguno tiene alguna puede abrir el micrófono o puede también enviarlas otra vez por chat y yo se las puedo leer. Anímense a participar, miren que no tenemos todos los días la oportunidad de contactar con gente que en este momento está laborando, entonces anímense. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Chip.
Por ejemplo, yo he visto que en muchas becas solicitan una carta de recomendación. ¿Tú a quién como que recomendarías que te la hiciera? ¿Alguien que te conozca o un profesor, por así decirlo, importante o no? Sí, cuando yo pedí esas cartas de recomendación, se la pedí a dos profesoras. Uno, porque me fue muy bien en esa materia, yo creo que fue en las únicas que me fue muy bien y era porque me gustaba y era el profesor que daba fenómenos, Vivian, y pues como tuve una muy buena nota, eso fue lo que me escribió en la referencia. Y también con el profesor, en ese caso, el que da ingeniería de procesos, Rigoberto, porque con él yo trabajé, yo era tutor, entonces que yo tenía como ese respaldo de tutor y ellos dos fueron mis referencias. Así que en el caso de referencias, cualquier profesor que digamos que tú hayas resaltado o porque hayas trabajado con él o porque te haya ido muy bien en la clase o inclusive simplemente porque demostraste un interés. Por lo general, los profesores no te van a hacer la referencia, no te van a hacer la carta, así que tú la haces y la haces de tal manera que te halagues y el profesor la firma. Entonces, sí, ese fue mi caso. Bueno, tenemos otras preguntas en el chat. Pregunta Natalia, ¿cómo terminaste trabajando allí? Ahí, donde estás en este momento. No, pues aquí la verdad había muchas ofertas en el área de minas. Australia es muy fuerte en las minas, así que como ingeniero de procesos había demasiado trabajo en el área de minas. Em, pero como que yo nunca quise y nunca, de hecho, apliqué. Yo siempre estuve como motivado a trabajar en un área donde hubieran células, donde hubiera fermentación. Así que yo creo que ese querer por querer trabajar en una industria donde existieran células fue lo que me trajo acá. Habían ofertas y en las ofertas eso era lo que yo decía en las entrevistas, simplemente como que la verdad mis ganas por trabajar en este tipo de procesos. Y ya yo creo que a mí lo que me ayudó fue la aplicación. Obviamente tuve que aplicar como todos, pero en la entrevista pues creo que se re, sobresalté. Y ya eso simplemente fue buscando la aplicación, buscando la oportunidad, aplicando. Obviamente, digamos que dentro de la aplicación para buscar un trabajo también es como siempre me gustó, igual que con la búsqueda de becas, como un sistema, como un sistema, buscar un sistema en el que cuando me rechazaban de una aplicación buscaba un feedback y bueno, ¿qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar la hoja de vida, voy a cambiar el cover letter, voy a cambiar referencias, etcétera. Siempre como siendo dinámico para poder por fin tener una aplicación limpia. Y así fue como terminé acá. Dale, Daniel, muchas gracias. Hay otra preguntita. ¿Qué nos recomiendas para incursionar en el tema de las proteínas terapéuticas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdóname, Isabela. Tranquilo. ¿Qué nos recomiendas para incursionar en el tema de las proteínas terapéuticas? Yo me acuerdo, la manera en la que yo me involucré por primera vez en ese proceso fue porque estuve en Estados Unidos y en Estados Unidos simplemente fui a un tour en una compañía que se llama Pole Life of Science. En esa compañía yo pude ver el proceso y fue muy bacano. Ahí fue que cuando me volví para Colombia, estaba aún haciendo mi pregrado y me interesó mucho. Yo hice un par de trabajos en la Universidad Nacional y ahorita que me acuerdo, el profesor Fernando estuvo como siempre interesado como con las proteínas terapéuticas, trabajar con proteínas terapéuticas, pero realmente no hay,
pues hasta la fecha en la que yo estuve allá no hubo nadie que estuviera interesado. De hecho, yo fui como que uno de los primeros que empecé a trabajar con eso. Si están interesados, lo que pueden hacer es revisar inclusive estos startups que tengo acá. Luina Bio es una compañía muy bacana y en la que pueden, digamos que, empaparse de cómo es el proceso, de cómo ocurre, cómo son las fermentaciones, las unidades básicas de separación, para que se animen y ya si quieren eventualmente buscar un trabajo, de pronto revisar que un profesor para hacer un trabajo de investigación, pero sí, yo diría que así, de esa manera. Dale, muchas gracias. Otra pregunta, David nos pregunta, en el tema de bioingeniería, dirías, ¿en qué, perdón, en el tema de bioingeniería dirías que es más abierta la posibilidad de trabajar mejor en Australia o algún otro país recomiendas? Depende de la industria. Depende de la industria, sería mi respuesta. Si estás hablando, digamos, de bioingeniería para producción de energías renovables o para producción de metabolitos o commodities, Australia no sería la parte o el país. Como se dieron cuenta en este COP26, 21, Australia no está, es uno de los países que no está apoyando nada con el cambio climático, no está promoviendo proyectos para moverse a energías renovables o energías limpias. Así que no, digamos que por esa industria no. Sí es, de hecho, es algo muy bacano porque estas industrias que yo les mostré de carnes son industrias privadas, o estos chicos que están trabajando ahí son privados. Yo creo que el incentivo para este tipo de procesos o bio-based process ha sido por parte de agentes privados, pero muchas veces el gobierno no los apoya. En cuanto a procesos de alimentación, como en el que estoy acá, sí hay muchas compañías, procesos de biofarma, hay muchas compañías, hay muchas ofertas, demasiado trabajo, demasiada demanda para ingenieros biológicos, pero que en donde definitivamente, digamos, sería como uno de los países que yo escogería en este momento para trabajar con commodities o con energías renovables y, digamos, aplicar la ingeniería biológica en este tipo de procesos. De repente Dinamarca o definitivamente Holanda. Holanda y de hecho la Universidad de Delft con el profesor Heinen, ellos tienen una planta de procesos en donde se producen este tipo de productos y está muy, muy bacano poder trabajar ahí. Muchas gracias, Daniel. Siguiente pregunta la hace Jonathan. ¿A partir de qué semestre ya tenías más o menos una idea de lo que querías hacer? Pues cuando yo inicié ingeniería biológica, inicié porque yo empecé a hacer yogur. Yo me acuerdo que yo hacía yogur, o mi mamá hacía yogur, y yo veía que, pues no, me parecía muy curioso cómo tú dejabas el yogur en un tiempo y a cierta medida del tiempo ya había como que la leche con otra textura, con otro olor, y eso me parecía muy loco. Entonces de ahí como que yo empecé a curiosear con el tema de los sistemas biológicos. Así fue como yo entré en ingeniería biológica. Luego no sabía yo nunca qué hacer. La verdad, yo simplemente estaba ahí porque me parecía bacano cómo uno podía producir algo usando una célula tan compleja. O sea que yo creo que digamos que esa motivación fue la que me mantuvo en la carrera, pero no sabía como que voy a estar en esta industria o voy a estar en esta maestría. Nunca lo supe. Yo creo que cuando fui a Estados Unidos, cuando me vi por primera vez esta planta, ahí fue cuando yo me interesé por trabajar con proteínas recombinantes, y ahí fue como que un boom, y ahí yo dije, ahí
empecé a hacer unos trabajos de investigación de proteínas recombinantes. Hello, good morning. Con proteínas recombinantes y luego a partir de estos trabajos me di cuenta que definitivamente Colombia no era un país en donde se podían desarrollar de estas proteínas convencionales y por eso me motivé a salir del país. Yo dije, no quiero estar, no hay, digamos que no hay nada que me funcione en Colombia, no hay nada que me respalde, entonces por eso decidí irme. Pero digamos que así fue la secuencia de decisiones. Pero eso fue como el último año de mi carrera, tal vez. Dale, otra preguntita que nos hace Natalia es, ¿sabes qué bases deberíamos tener para participar en los temas de biofarmacéutica? Las mismas bases que te enseñan en ingeniería bioquímica o en ingeniería bioprocesos, operaciones de transferencia, ingeniería bioquímica, fundamentos de microbiología. Yo creo que el más teso para trabajar... Hello, good morning. El más teso para trabajar los más tesos para trabajar en esta área son los ingenieros biológicos, porque definitivamente tener la conexión de microbiología molecular, operaciones unitarias y después ingeniería bioquímica y combinar todo eso, yo creo que ese es el mejor sketch que tú puedes tener para poder enfrentarte a una proteína terapéutica, hablando de biofármacos como productos de origen biológico. Yo diría que simplemente eso y obviamente como empaparse con el proceso, como les dije, revisar estas industrias y revisar cómo es que lo hacen, cómo es la fermentación, cómo hacen el downstream y empezar a empaparse, empezar a conectarse, utilizar LinkedIn y si les interesa mucho ese tipo de industria, conectarse con las personas, asistir a foros, etcétera. Dale, Daniel, muchísimas gracias. Derek nos hace otra pregunta. Nos pregunta, ¿consideras que es muy importante el hecho de sacar la maestría a la hora de aplicar a becas, empresas? Muy buena pregunta porque no sé. Depende, porque yo siento que depende de la industria de nuevo. Pero eventualmente no es necesario. Yo creo que digamos que por qué yo escogí hacer la maestría fue por el hecho de poder tener, digamos, una profundización más en la parte de la conexión de biología con ingeniería, es decir, en la ingeniería bioquímica. Yo creo que como ingenieros yo salí muy teso en operaciones unitarias, los balances, en los fenómenos, en entender esos conceptos, era muy, muy, muy teso, pero yo siempre veía que tenía fallas o me hacía falta la ingeniería bioquímica. Particularmente, pues yo siento que, digamos, en la carrera, no sé cómo esté diseñada actualmente, pero pues en mi tiempo lo más profundo era ingeniería bioquímica la materia, y luego de últimas yo alcancé a coger la materia con Camilo, que se los recomiendo a todos si les gusta esto, y con él me di cuenta que definitivamente ingeniería bioquímica era básico, entonces que de hecho él fue una de las personas que me abrió las puertas a conocer a Heinen, a conocer un montón de cosas que uno simplemente con ingeniería bioquímica pues no tiene. Y por eso yo terminé escogiendo esta maestría. Eso sería como mi respuesta. Es que es un poco difícil esa respuesta porque no hay como necesitas, no sé, depende de la industria. Sí, entendemos. Aquí Laura nos hizo una pregunta que qué pena, Laura, nos volamos ahorita. Lo siento.
ella realmente quiere quedarse como trabajando en Colombia, pues pregunta para las personas que se quieren quedar trabajando en Colombia si hay realmente oferta, porque ella ve que los egresados que conoce, la mayoría pues se fueron del país. Sí, 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 yo creo que sí, debe haber mucha oferta. Yo tengo compañeros y ellos están trabajando. Lo que pasa es que eso es lo bacano en la ingeniería biológica, que pues es muy flexible. Entonces tú de verdad tienes diferentes enfoques en los que tú puedas iniciar tu trabajo y sobre todo iniciar una experiencia y ser experto, digamos experto en alguna línea. Puede ser en molecular, conozco a amigos que están trabajando en genética, inclusive hay personas que están en consultorías de ingeniería y son ingenieros biológicos. Entonces yo creo que sí, de nuevo, depende de qué es lo que quieres, sí se va a conseguir. Yo creo que temas como temas de fermentación también deben existir. Bebidas alcohólicas, producción de levaduras existen en Colombia. Sí hay posibilidad, pero de nuevo, yo creo que todo recorre como a lo mismo, porque si tú ya defines cuál es tu línea o lo que sea, o te gusta cierta área, pues lo importante es empezar a hacer networking y empezar como a trabajar sobre ese círculo, a conectarte con las personas, a empezar a entender cuáles son las empresas en Colombia, quién te puede como conectar y obviamente aplicar a las ofertas que hay. Inclusive si no se aplica y ya conoces a alguien, simplemente enviar la hoja de vida ya es bastante. Listo, Daniel. Muchísimas gracias. Yo creo que no va a haber más preguntas y de hecho muy motivados pues con la respuesta que acabas de dar. Quisiéramos pedirte por favor que al final de la reunión, si puedes, nos pases algunos contactos de algunos amigos que conozcas que están trabajando aquí en Colombia, pues porque la idea también es visibilizar como esos trabajos que están sucediendo aquí en nuestro país para que personas como Laura o los demás interesados puedan conocer un poquito cómo está funcionando como este ambiente laboral en nuestro país. Okay. Entonces, muchísimas gracias de verdad, te agradecemos mucho, muchas gracias a los que asistieron a la conferencia el día de hoy. Recuerden que pues esto es un proceso y vamos a intentar seguir ofreciéndoles este tipo de espacios para que entre todos nos apoyemos y nos ayudemos y aprendamos. Entonces, muchísimas gracias, no siendo más, me despido. Hasta luego a todos. Aquí está Sofi, la directora de la SBE. Los dos nos despedimos y muchísimas gracias por asistir y por sacar un poquito de tu tiempo para nosotras. Ok, muchas gracias. Feliz resto de día. Adiós. Hasta luego.